Bienvenidos a una nueva sesión de modelado de sistemas. En esta ocasión, continuamos con lo que es el modelado del robot de 2 grados de libertad que aparece en pantalla. Este robot ya se obtuvieron lo que son sus ecuaciones dinámicas mediante el algoritmo de Euler-Lagrange. Sin embargo, esto se puede reescribir en la forma estándar de robótica. Y a partir de esto, analizar ciertas características dinámicas del mismo sistema. Para iniciar, vamos a recordar que dentro de lo que es la ecuación dinámica de movimiento del robot, lo primero que se hizo fue obtener el lagrangiano del sistema. Este es definido por lo que es la energía cinética menos la energía potencial. Específicamente para este ejemplo, nosotros tenemos el lagrangiano descrito de esta forma, donde los coeficientes A1, A2, A3 y A4 son elementos que dependen directamente de la masa del primer eslabón, de la masa del segundo eslabón, de la longitud al centro de masa de el eslabón 1 y del eslabón 2, dependiendo de cada uno de estos coeficientes, y de la constante de gravedad. Aquí tenemos la masa del primer eslabón, la masa del segundo eslabón, longitud al centro de masa del primer eslabón, longitud al centro de masa del segundo eslabón, y la constante de gravedad. Donde en este caso la longitud al centro de masa se obtiene directamente de esta longitud. Aquí cabe remarcar que la longitud que estamos definiendo para el centro de masa está representada para que en cada uno de los eslabones se considera que el centro de masa está en los extremos de cada uno de los eslabones. Sin embargo, generalmente los centros de masa pueden ser considerados dependiendo de la geometría del sistema en otros puntos distintos. Continuando, una vez que tenemos el lagrangiano y aplicamos lo que es la metodología de Euler-Lagrange para lo que son las ecuaciones de movimiento del sistema, nosotros obtuvimos lo que fueron dos ecuaciones, estas mismas que aparecen en pantalla, donde si nosotros factorizamos, podemos observar aquí que las dos ecuaciones tienen aceleraciones del primer y segundo eslabón. Entonces, si nosotros queremos factorizarlas, estas partes, y las demás dinámicas las dejamos en términos de un vector, pues lo que podemos observar es que si definimos un vector de aceleraciones que contiene a Q1 en aceleración y a Q2 en aceleración, si nosotros estamos factorizando del lado derecho de la ecuación, entonces aquí tendríamos que tener una matriz. Una matriz, como tenemos dos ecuaciones y dos elementos que estamos factorizando, sería una matriz de 2 por 2. Para ello tendríamos 4 elementos. Estos elementos tendrían que ser asociados a la multiplicación de filas y columnas y arrojándonos los resultados que aparecen encerrados en pantalla. Es decir, esta fila por esta columna nos tendría que arrojar directamente este elemento. Por otra parte, esta fila por esta columna nos tendría que definir este elemento. Una vez que tenemos esta parte, nosotros lo que hacemos es el elemento 1, 1 por Q1 punto debe estar asociado directamente a esto de acá. El elemento 1, 2 que va a multiplicar a Q2, 2 puntos, tendría que ser este elemento. Para el siguiente renglón, el elemento 2, 1 multiplica a Q1 punto, Q1, 2 puntos, perdón. Entonces tendríamos que asociarlo con este término. Y el siguiente, el término 2, 2 de esta matriz, que multiplica a Q2 punto, Q2, 2 puntos, debe ser asociado con esto. Una vez que tenemos eso ya descrito y nosotros lo factorizamos, observamos que esta ecuación puede ser descrita de esta forma, ¿sí? Donde estas partes que contienen las velocidades las vamos a dejar asociadas aquí en este vector y las partes que contienen
puramente posiciones, es decir, la posición del primer eslabón, la posición del segundo eslabón, que están descritas en estos términos, lo vamos a dejar aquí, en esta parte. Y por otro lado, los elementos debidos a fuerzas externas. Una vez que tenemos esta representación, nosotros podemos factorizar lo que son las velocidades, de la misma forma como se hizo con las aceleraciones, es decir, este vector de aquí lo vamos a factorizar de tal manera que tengamos una matriz también cuadrada de 2 por 2 que multiplica a un vector de velocidades, es decir, a Q1 punto y Q2 punto, de esta forma. Es decir, tendríamos aquí también 4 elementos que estaríamos teniendo sobre lo que es esta matriz. Esta matriz, cuando la obtengamos, va a estar relacionada a la matriz de Coriolis. Esta la podemos factorizar de dos formas distintas o algunas otras formas. Aquí voy a presentar dos. Es decir, si nosotros hacemos esta multiplicación fila por columna, entonces observamos que obtenemos precisamente este elemento. Por otra parte, además, al momento de hacer la multiplicación de esta fila por esta columna, lo que obtenemos nosotros es este elemento. Sin embargo, no es la única forma de factorizarlo. Hay otra forma de factorizarlo, es decir, esta fila por esta columna nos sigue arrojando este elemento. Y para este elemento podemos observar que se puede quedar expresado en los mismos términos que el anterior. Si nosotros observamos, hay dos formas de factorizar, al menos las que estoy presentando. Pudieran existir más. ¿Qué quiere decir? Que la matriz de Coriolis no es única. Ahora, de esta ecuación, una vez que ya factorizamos, esta va a ser nuestra matriz de inercias, esta va a ser nuestra matriz de Coriolis, este es el vector de fuerzas debidas a efectos potenciales y este es el vector de fuerzas no potenciales generalizadas. Cuando tenemos esta relación, nosotros podemos ver una de las características que tiene el modelo dinámico y esta propiedad es la de antisimetría. Ahorita la voy a presentar porque en el modelado que estábamos trabajando en la sesión anterior se puso un error de forma discrecional para ver esta propiedad. Ahora, ya que tenemos esta dinámica, dice que la derivada de la matriz de inercias, que sería la derivada de esta matriz, más la matriz de Coriolis, más bien va a ser igual a la matriz de Coriolis más la transpuesta de la misma, es decir, esta matriz más su transpuesta. Aquí no es recomendable ocupar la matriz de un modelo y la matriz del otro modelo. Si vamos a ocupar una de las dos, tiene que ser la transpuesta sobre la misma, ¿sí? Ahora bien, la derivada de la matriz es una derivada respecto al tiempo. Como la derivada es un operador lineal, al momento de derivar esta matriz respecto al tiempo, la derivada va a ser para cada uno de los elementos, es decir, derivada temporal de este elemento, derivada temporal de este elemento, derivada temporal de este elemento y derivada temporal de este elemento, donde hay que recordar que los elementos constantes son los coeficientes A1, A2 y A3. Y las variables es Q1, Q2, Q1 punto, Q2 punto, Q1 doble punto y Q2 doble punto. Donde Q1 y Q2, Q2 aparece en el coseno de Q2, que lo definimos como C2, y Q1 aparece en esta C1, que es coseno de Q1, y Q1 y Q2 aparecen en el coseno de Q1 más Q2. Ahora bien, la derivada entonces respecto al tiempo de esta matriz sería específicamente tener A1 es constante, la derivada de una constante 0, A2 es constante y tendríamos la derivada de A3 coseno de Q2. Entonces tendríamos aquí A3 que es constante, por la derivada del coseno de Q2, la derivada del coseno es el menos seno, entonces tendríamos el menos seno de Q2, pero por la regla de la cadena, porque es una derivada de una función que depende del tiempo y es derivada temporal,
Entonces tendríamos por la derivada de Q2. Para este elemento sería algo similar. Menos A3 seno de Q2 por Q2 punto. Como es una matriz simétrica, entonces aquí nuevamente tenemos A3. Esta es una A, parece un 4, pero es una A. Por el seno de Q2 por Q2 punto. Y la derivada de A2 es constante, este término es 0. Ahora bien, esto tiene que ser equivalente a tener la matriz de Coriolis más su transpuesta. Vamos a ocupar la del segundo elemento, es decir, esta de aquí. Esta matriz va a ser igual a menos A3 por seno de Q2 por Q2 punto. Listo, tenemos el primer término, que sería asociado a este elemento, más su transpuesta, es decir, el elemento 1, 1 más el elemento 1, 1, es decir, aquí tendríamos dos veces. Siguiente elemento, tendríamos este elemento, es el elemento 1, 2, más el elemento 2, 1. Entonces ahí tendríamos menos A3, lo voy a poner en esta parte para que lo podamos observar. Menos A3, seno de Q2 por Q1 punto más Q2 punto. Y como estamos sumando su elemento transpuesto, el transpuesto de este término es este término, es decir, el elemento 1, 2 más el elemento 2, 1. Entonces tendríamos más A3, Q1 punto por el seno de Q2. Luego tendríamos este elemento, el elemento 2, 1 más el elemento 1, 2. ¿Sí? Pero si observamos sería precisamente este mismo término. Entonces aquí voy a ponerle un asterisco para indicar que es el mismo término. Y por último tendríamos el 2, 2 más el 2, 2 de la transpuesta, que es igual a 0. Tendríamos esto. Empezamos a reducir términos y observamos que en el primer término, este de aquí, no es equivalente a esto. ¿Qué quiere decir? Que hay un error sobre lo que es el modelado dinámico. Para ello me permito ir hacia lo que es el video asociado a esta sesión donde se obtuvo el modelo y verificamos dónde estuvo el error. Entonces abro esa parte del video donde se obtuvo esa derivada y observamos que sería este término y este término. Entonces tendríamos más A2 más A3 por el coseno de Q2 por Q2 más A2. De hecho, lo que podemos observar aquí, antes de hacer cualquier cosa, sería factorizar todos los términos en común. Q1, 2 puntos. Y en todos estos está Q1, 2 puntos. Por lo tanto, factorizando Q1, 2 puntos, tendríamos el primer término que es A1, que es este. El siguiente es A2. El siguiente es 2 veces A3 por el coseno de Q2. Entonces tendríamos A1 más A2 más
A3 por el coseno. Y muy bien, aquí está el error que se introdujo de forma discrecional. Es decir, en esta parte nos falta un 2 veces A3 coseno de Q2. ¿Sí? Entonces, si nosotros regresamos a nuestro sistema dinámico, en esta parte nos hace falta un 2, es decir, 2 veces A3 coseno de Q2. Y podemos obtener lo que es la dinámica ahora sí de forma correcta al observar esta propiedad. Esta nos ayuda a verificar que no tengamos errores, ¿sí? Entonces regresamos a lo que es la dinámica, basada en la propuesta de lo que es este cambio. Y aquí está, de forma correcta. Por lo tanto, entonces nuestro modelo puede ser reescrito de estas formas. Y ahora sí, tenemos la matriz de inercias por lo que es la aceleración, más la matriz de Coriolis por lo que es el vector de velocidad, más lo que es el vector de fuerzas potenciales igual a en este caso, a los pares de fuerza externos. Esta es nuestra matriz de inercias, esta es la matriz de Coriolis, el vector de fuerzas potenciales y este es el vector de fuerzas externas. Y regresamos a nuestro ejemplo, es decir, al introducir este 2, ahora sí, este término con este término se va a cancelar. Y provisionalmente dejamos esta propiedad para continuar con lo que son las ecuaciones. Vamos a retomar esta propiedad de antisimetría, pero continuamos con las demás características porque primero tenemos que analizar lo que es la matriz de inercias. Una vez sabiendo que esta matriz de inercias está definida de forma correcta. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con lo que es la matriz de inercias, nosotros sabemos que esta es una matriz cuadrada de 2 por 2. Aquí ya se dice quién es. También lo que es la descripción de nuestra matriz de Coriolis y lo que tenemos como el vector de fuerzas potenciales, para lo que es la forma estándar de robótica de la ecuación de movimiento para el robot de 2 grados de libertad. Ahora bien, una vez que tenemos esto, también definimos lo que es el vector de fuerzas no conservativas o el vector de fuerzas externas, que sería tau, y describimos también lo que son los vectores de aceleraciones y el vector de velocidad, que son vectores que tienen 2 elementos cada uno de ellos. Ahora bien, continuamos. La matriz de inercias tiene ciertas características y la característica principal es de que esta matriz es simétrica y definida positiva. Nosotros ya conocemos lo que es una matriz definida positiva por definición. Una matriz definida positiva por definición, voy a decir, una matriz A es definida positiva si esta matriz A la multiplicamos. Bueno, sabemos que A debe ser una matriz cuadrada. Si no, no podríamos hablar de matrices definidas positivas. Voy a poner que es una matriz de Rn. Esta matriz va a ser definida positiva si existe un vector S. De hecho, es la matriz Rn por n. Aquí permítanme corregir esa parte. Si existe un vector S que es de dimensiones Rn, tal que la multiplicación de S transpuesta por la matriz A por S siempre es mayor que 0, ¿sí? O que el producto interno, es decir, producto interior, producto punto de S con AS, esto siempre es mayor que 0. Y nosotros sabemos que la matriz de inercias va a ser una matriz definida positiva porque esta proviene directamente de lo que es la energía cinética. La energía cinética sabemos que es un medio de la sumatoria desde I igual con 1 hasta n de la iésima masa por la iésima velocidad en magnitud al cuadrado, ¿sí? Pero nosotros cuando obtuvimos esto, esta parte de aquí es equivalente a tener
el vector de velocidades, es decir, Q1 para este caso y Q2 en forma de un vector fila, pero eso Q1 punto y Q2 punto que multiplica a una matriz que depende solamente de posiciones, que es la matriz de inercias específicamente, que multiplica al vector Q1 punto y Q2 punto. Bueno, elementos de ese vector. Y esta matriz, como las velocidades, la matriz de inercias depende de puras posiciones. Y la energía cinética, como depende de velocidades, pero esta energía cinética va a ser cero siempre y cuando la velocidad sea cero, entonces nosotros podemos decir que esto se cumple. Sin embargo, la matriz de inercias también es una matriz definida positiva. Y esta es una de las características. ¿Qué implica que sea una matriz definida positiva y que sea simétrica? Pues que sea definida positiva nos va a implicar que existe ¿quién? Que existe su inversa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiere decir que los menores principales, es decir, el elemento 1, 1 de esta matriz, que en este caso de estudio es este elemento, que es un menor principal, tiene que ser positivo. Aunque aquí tengamos un coseno, este elemento A1 más A2 va a superar en magnitud a este elemento. Y aparte nos dice que el segundo menor principal, que sería el determinante de todo esto, también va a ser positivo, ¿sí? Es decir, este elemento por este elemento menos este elemento que multiplica este elemento va a ser siempre positivo. Ahora bien, ya sabemos que esta matriz por construcción, por lo que es definición de la energía cinética, tiene que ser una matriz definida positiva, ¿sí? Lo podemos corroborar, pero ahorita no lo vamos a hacer. Otra propiedad es que la matriz de inercias tiene una relación con la matriz de Coriolis. Y esta relación se conoce como la propiedad de antisimetría. Es lo mismo que estábamos trabajando hace un momento, pero ahora desde este punto de vista. Es decir, nosotros teníamos C, que es la matriz de Coriolis, más su transpuesta debe ser equivalente a tener la matriz de inercias en derivada. ¿Sí? Algo similar. Pero en este caso nosotros lo estamos manejando con el concepto del producto interno. Es decir, S transpuesta que multiplica a la derivada de la matriz de inercias menos un medio de la matriz de Coriolis por S, donde S es cualquier vector de dos dimensiones para este caso, siempre va a ser igual con cero. Y nosotros teníamos de lo que estábamos haciendo hace un momento de checar la forma de la matriz de inercias. Si tomamos ese resultado preliminar, es decir, esto de acá, cuando tenemos este caso, bueno, voy reescribiendo aquí esa matriz, esa multiplicación, es decir, menos 2 veces, aquí hay que recordar que son 2, menos 2 veces A3 seno de Q2 por Q2 punto, menos 2 veces A3 seno de Q2 por Q2 puntos. Entonces el primer elemento, al momento de despejarlo, va a ser 0. El elemento 2, 1. Este elemento con este elemento, lo primero que observamos que es que de aquí, de este elemento, tenemos A3 Q2 Q1 punto por seno de Q2, este elemento se va a eliminar con este, ¿sí? Y cuando tenemos este término de acá, este término se va a eliminar con este, ¿sí? Entonces el elemento 2, el elemento 1, 2 se hace 0. Ahora, como este elemento es simétrico con este de aquí, ¿qué quiere decir? Que este término se va a estar eliminando directamente con este de aquí y este término se eliminó con este, ¿sí? Entonces tenemos una matriz de ceros, implicándonos que la matriz de inercias, su derivada, más la matriz de Coriolis, más lo que es esta matriz de Coriolis transpuesto, es decir, esta propiedad de antisimetría,
aunque lo multiplique por cualquier vector S, siempre se va a hacer 0. Continuando. Ahora, si nosotros hacemos un cambio de variable donde vamos a tener x, que x va a contener posiciones y velocidades, definiendo que las posiciones es q y las velocidades q punto, como se representa aquí, y u, que sea las fuerzas externas, entonces la dinámica se puede reescribir en términos de una ecuación diferencial no lineal de primer orden afín al control, en la forma estandarizada, donde si nosotros hacemos este cambio de variable, entonces f de x va a contener a x2, que es la velocidad q punto, y lo que sería la matriz de inercias inversa por x1, que multiplica a la matriz de Coriolis, que multiplica aquí a x2, le falta un x2, más g de x1. Y este va a ser un vector dos veces el número de grados de libertad. Y g de x va a contener a una matriz de ceros de 2 por 2 para el caso de estudio y la matriz de inercias inversa. Y va a ser un vector de dimensiones de 2n por n, es decir, de 4 por 2 para el caso de estudio. Y continuando, para nuestro caso de estudio, pues el modelado dinámico para este sistema de 2 grados de libertad, donde tenemos estas dinámicas, la matriz de inercias, la matriz de Coriolis, el vector de fuerzas de gravedad o debido a las fuerzas potenciales y el par de fuerzas externas, donde nosotros sabemos que los parámetros o coeficientes asociados es A1, A2, A3, A4 y A5. Ahora bien, ya que tenemos esta forma del sistema no lineal, hay ciertas características para lo que es el análisis de sistemas no lineales. Una de estas características son los, como definición, vamos a considerar lo que es la ecuación diferencial no lineal que aparece aquí en pantalla, que es afín al control, donde ahora n no va a ser el número de grados de libertad, va a ser el número de variables de estado. Entonces, si nosotros tenemos una función f, que es un mapeo de Rn a Rn, y está descrita como un campo de vectores en una variedad diferencial D, y aparte tenemos G, que es el mapeo que toma elementos de Rn con Rm, donde m sí es el número de controladores que se tienen, y tenemos la condición inicial en x0, el punto x estrella y U estrella van a definir el equilibrio tal que f evaluado en x estrella y g evaluado en x estrella por u estrella sea igual con 0. Es decir, que esta ecuación diferencial que tenemos nosotros no tenga variaciones. ¿Por qué? Porque tenemos una derivada de primer orden. Si esta derivada es igual con 0, quiere decir que no existen variaciones, entonces esta se va a mantener constante para todo el tiempo y esto va a definir lo que es un punto de equilibrio. Traducido sobre nuestro sistema, ¿qué sucede si nosotros iniciamos nuestro sistema a un ángulo de 90 grados? El primer eslabón y el segundo a 90 grados. Aunque tengamos los efectos gravitacionales en esta parte, cuando se inicie ahora sí que el experimento, se va a mantener en ese punto, a excepción de que llegue una fuerza externa y lo perturbe. ¿Sí? Esto es considerando velocidad de 0 y las posiciones del primer eslabón a 90 grados y el segundo en 0 grados respecto al primero. Entonces, una vez que tenemos descrito lo que es el equilibrio para este sistema, lo que podemos hacer es analizarlo de forma analítica. Para ello tomamos las ecuaciones dinámicas de nuestro sistema. Buscamos nuestro equilibrio, es decir, 0 es igual con f de x estrella más g de x estrella por u estrella. Como tenemos 4 variables de estado en este caso, x1 que es igual a q1, x2 que es igual a q2, x3 que es igual a q1 punto y x4 que es igual a q2 punto, las velocidades observamos que directamente tienen que ser igual con 0. Y las aceleraciones también deben ser igual con 0, asociados a esta ecuación.
Entonces, si las velocidades son igual con cero, este término por Coriolis se hace cero. Y como este término que viene directamente de las aceleraciones es una matriz simétrica y definida positiva, la podemos despejar de este elemento y tendríamos 0 por esta matriz igual con 0 es igual, este elemento se hizo 0, sería el equilibrio U estrella del control menos G de X1 estrella, obteniendo así esta relación. Esta expresión nos va a definir el equilibrio de forma general, es decir, cuál sería el control que necesito para mantener en equilibrio al sistema. Para ello, entonces, el equilibrio de la primera señal de control U1 debe estar asociado a estas expresiones. Y para U igual con 2, debe estar asociado con estas expresiones. Y así, de esta forma, nosotros podemos encontrar el control U1 y U2 que va a mantener en equilibrio a nuestro sistema. Pero, ¿qué sucede si nuestro sistema está libre de control? Pues prácticamente está tau 1 y tau 2, que son las señales de control, se hacen cero, y nosotros tendríamos que darle solución a esta ecuación. Como es una ecuación no lineal, pues tenemos dos ecuaciones y dos variables, entonces pues pudiéramos tener diferentes soluciones, ¿sí? Es decir, para este caso de estudio, la primera ecuación asociada observamos, o la más sencilla de tratar, es A5 coseno de Q1 más Q2 igual con 0. Si trabajamos esta solución, el argumento de este coseno tiene que hacer que esta función se haga 0. Es decir, el coseno de qué hace que esto se haga 0. ¿Sí? El coseno de pi medios es igual con 0. El coseno de menos pi medios es igual con 0. El coseno de 3 pi medios es igual con 0. Y el coseno de menos 3 pi medios es igual con 0. Y así seguimos. ¿Qué quiere decir? Que podemos encontrar muchos puntos que satisfacen a esta ecuación. Y los podemos expresar de esta forma. Ahora, pero yo quiero a Q1, que es x11 en este caso. Si despejo de ahí, entonces obtenemos esta expresión. ¿Sí? Y a esta expresión encontramos los valores que hacen 0, es decir, esta ya la hicimos 0, quedándonos entonces A4 coseno de Q1 igual con 0. ¿Qué nos va a implicar? Pues que el argumento que es Q1 debe ser este valor que haga que se satisfaga esta ecuación. Si nosotros buscamos este valor nuevamente, vamos a encontrar que Q1 es igual a pi medios, menos pi medios, va a ser igual con menos 3 pi medios, más 3 pi medios, etc. Concluyendo entonces que el equilibrio va a estar para x1 igual con más menos pi medios, más menos 3 pi medios, etc. Pero como ya sabemos quién es Q1, en esta expresión podemos definir quién es Q2. Entonces, si este se hace 0, este se sigue cumpliendo. Si este se hace pi, esto se sigue cumpliendo. Y así sucesivamente. Entonces ya tenemos un valor para cada uno de los puntos que van a definir el equilibrio, que son estos que se representan aquí. ¿Qué implica? Que para nuestro sistema el primer equilibrio que vamos a tener es el primer eslabón a 90 grados, el segundo eslabón en 0 y tendríamos un primer equilibrio. Otro equilibrio que estaríamos describiendo. El primer eslabón a 90 grados, segundo eslabón a 180 grados y tenemos un segundo equilibrio. Otro equilibrio que vamos a estar considerando. Primer eslabón a menos 90 grados, segundo eslabón en 0 grados y tenemos otro equilibrio. Primer eslabón nuevamente a menos 90 grados y segundo eslabón en 180 grados. Generalmente podríamos tener estos cuatro casos, pero ¿qué sucede si el primer eslabón en lugar de estar a 90 grados dio otra vuelta? Pues ese sigue siendo un equilibrio y si da otra vuelta es otro equilibrio y si da otra vuelta es otro equilibrio. Lo mismo sucede para el segundo eslabón en 0 grados
Si le damos una vuelta, entonces tenemos 180 grados. Si da otra vuelta, entre 160 grados. Y así sucesivamente, pero no solamente que se mueva en sentido antihorario. Lo puede ser este movimiento también en sentido horario, ¿sí? Y pudiéramos tener infinitos equilibrios, ¿sí? Sin embargo, de forma general y visualmente, pudiéramos tener estos 4 puntos de equilibrio generales. Entonces abrimos el MATLAB, nos vamos a lo que es MATLAB Simulink, creamos un archivo nuevo, ya lo tenemos aquí nuestro archivo nuevo, y abrimos las librerías de Simulink. Vamos a tener a la mano también lo que son las dinámicas, entonces nos pasamos directamente a observar cuáles son las dinámicas del sistema a las cuales estamos trabajando, qué son estas, y regresando al MATLAB directamente vamos a empezar a programar esto mismo. Lo primero que vamos a hacer es irnos a Simulink en funciones definidas por el usuario, User Defined Functions, y vamos a ocupar una MATLAB function. Esta la vamos a llevar directamente a lo que es nuestro archivo nuevo. Esperamos a que se coloque dentro de él. Una vez que la tenemos, lo que vamos a hacer es observar qué es lo que tiene nuestra MATLAB function. Esta función tiene una entrada y una salida. La entrada es U y la salida es Y. Damos doble clic sobre ella, lo abrimos y tenemos nuestra entrada que es U y nuestra salida que es Y. En este caso, la salida va a ser X punto. La entrada va a ser X y U, ¿sí? La forma de nuestra ecuación diferencial. Sin embargo, nosotros sabemos que para esta ecuación diferencial, que la solución X punto es igual a f de x, voy a poner fx, más g de x por u. Entonces vamos a ponerlo de esta forma. Y listo. Sin embargo, ahorita no hemos puesto quién es la dinámica del sistema. La dinámica del sistema, tenemos la matriz de inercias, necesitamos de ella. Entonces necesitamos m. La matriz de inercias es equivalente a tener a1 más a2 más 2 veces a3 por el coseno de q2. De hecho, le voy a poner C2, así como está en la dinámica, de esta forma. Siguiente elemento es A2 más A3 por el coseno de Q2. Siguiente elemento, como es una matriz simétrica, entonces tenemos A2 más A3 por el coseno de Q2. Y el último elemento es A2. Luego requerimos de la matriz de inercias de Coriolis, que es esta parte que tenemos aquí. Y esto es igual, Coriolis, es igual a A3 seno de Q1 más Q2, S1, 2, que multiplica una matriz. En este caso, el primer elemento es la velocidad del primer eslabón, negativa, es X, bueno, Q1 punto. Siguiente elemento es menos Q1 punto menos Q2 punto. Siguiente elemento que tenemos dentro de esta matriz es Q1 punto. Y último elemento es 0. Luego requerimos los elementos debidos a lo que es la energía potencial, G de X, que esto va a ser igual con A4 coseno de Q1 más A5 por el coseno de Q1 más Q2. Siguiente elemento va a ser A5 coseno de Q1 más Q2.
Y por último, los pares de fuerza. U, que va a ser igual a tau 1 y tau 2. Ahorita podríamos compilar nuestro programa, sin embargo nos va a marcar errores porque no hemos definido quién es A1, A2, A3, A4 y A5. Para estos valores o coeficientes, A1 es masa 1 más la masa 2 por la longitud del primer eslabón al cuadrado. Le voy a poner alfa. Alfa 1 al cuadrado. Siguiente elemento, A2, masa 2 por alfa 2 al cuadrado. A3. Este coeficiente es la masa 2 por alfa 1 por alfa 2. A4 es la constante de gravedad que multiplica directamente a la masa 1 más la masa 2 por alfa 1. A5 es la constante de gravedad que multiplica a la masa 2 por alfa 2. Ahora pudiéramos compilar esto, pero no hemos definido quién es f de x. F de x es un vector que contiene a x2 y la matriz de inercias inversa menos, como aparece aquí, o lo puedo manejar como aparece directamente, la matriz de inercias inversa. Vamos a poner esta parte de aquí. Entonces es menos que multiplica Coriolis por x2 menos g por x1. ¿Qué multiplica Coriolis por x2? Más g. No hemos dicho quién es x2. x2 es igual a q1 punto, son velocidades aquí, y q2 punto. G, ya está G, la definimos aquí, ¿sí? ¿Qué nos hace falta? Pudiéramos compilar, sin embargo nos faltan los coeficientes de cada elemento del sistema. La masa 1 la vamos a describir como 0.35 kilogramos. La masa 2, 0.43 kilogramos. La longitud alfa 1 va a ser igual a 0.45 metros. Alfa 2 vamos a ponerla de 0.65 metros. Y la constante de gravedad G igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y tenemos los elementos que definen directamente lo que es la dinámica. Cerramos lo que sería nuestro programa en código M de Simulink. Y pasamos nuevamente a lo que es el Simulink. Aquí está. Cuando lo cerramos, nosotros podemos observar que ya tenemos a X y a X punto. Sin embargo, y la entrada U. Sin embargo, nosotros sabemos que X punto, cuando la integramos, directamente va a salir X. Entonces necesitamos un integrador. X punto. Lo regresamos hacia X y vamos a hacer algo de lo que trabajamos hace unos momentos. Nosotros trabajamos directamente con los puntos de equilibrio. Sabemos que un punto de equilibrio es para x1 en pi medios, x2 en 0, o posición del primer eslabón en pi medios, segundo eslabón en 0, y sus velocidades en 0. Es decir, las condiciones iniciales, vamos a trabajar con
un vector que tiene pi medios, 0, velocidad de 0, es decir, 0 y 0. Ahora bien, si compilo esto me va a generar un error. ¿Por qué? Porque no he descrito quién es Q1, punto, Q2, punto, quién es Q1 y Q2. Además, tampoco he dicho quién es C2. C2 es el coseno de Q2. Y ya tenemos C2. Pero también necesitamos a S12. S12 es igual al seno de Q1 más Q2. También el coseno 12 es el coseno de Q1 más Q2. No he dicho quién es Q1 ni Q2. Q1 es X en la posición 1. Q2 es X en la posición 2. Q1 punto es X en la posición 3. Y Q3 punto es X en la posición 4. De hecho es Q2 punto. Y listo. Falta definir quién es tau 1 y tau 2. Tau 1 es U en la posición 1. Tau 2 es U en la posición 2. Y listo. Con esto ya tengo los elementos que me parece que ya definen a lo que es la dinámica del sistema. Regresamos a lo que es el Simulink. ¿Y qué nos hace falta? Pues nos haría falta definir quiénes son las entradas de control. Para eso nos vamos a fuentes. Tomamos constantes. Estas constantes van a ser equivalentes con 0. Y vamos a ocupar un multiplexador, un MUX, con 2 entradas. Como necesitamos 2 entradas para el control, ponemos 2 constantes igual con 0. Necesitamos algo para visualizar lo que es las señales. Entonces nos vamos por un scope. Este scope vamos a ponerle 4 entradas. Y vamos a ponerle un demultiplexor para generar estas 4 entradas. ¿Y sé de dónde viene? Pues de X, de nuestra solución. Abrimos nuestro scope, configuramos los parámetros del scope, nos vamos en el menú, en View, en Layout, y le ponemos las 4 señales que se visualicen. Vamos a hacer una primera prueba para ver si no nos genera un error. Compilamos. Nos marcó un error. Dice que no sabe quién es C1. C1, puse C2, C1 nos faltó, C1 es el coseno de Q1. Regresamos a nuestro programa, volvemos a compilar, verificar si no hay errores. Hay otro error, Gx, sí me faltó definir quién es Gx. Gx es una matriz, recordando cómo es la descripción de esta Gx. Es esta matriz que tiene una matriz de ceros, de 2 por 2, y el siguiente elemento es la matriz de inercias inversa. Regresamos a lo que es el Simulink, volvemos a compilar para ver que no existan errores, abrimos el scope,
Está compilando. Y ya inició la simulación. Y cuando lo compilamos, arroja estos resultados. Como podemos observar, coinciden con lo que es el punto de equilibrio menos pi medios, 0, 0 y 2. Aquí, aunque parece que hay ciertas oscilaciones, está por 10 a la 4. Modificamos los parámetros de la simulación. Vamos a cambiar esta parte, es decir, vamos a cambiar el paso de integración, el tipo de paso de integración, es decir, aquí tenemos el tipo de solución, es paso variable, nos vamos a ir a paso fijo. Vamos a seleccionar el OD4, el ejecuta, y vamos a ponerle un paso de integración de 1 milésima de segundo. Aplicar, OK, y volvemos a compilar. Y resulta en esto. Ya tenemos nuestra simulación numérica. Aquí, aunque tenemos un punto de equilibrio que está sobre la parte inferior del péndulo, pues parece haber movimiento, pero hay que tener presente que está por 10 a la 17, por 10 a la menos 15, este por 10 a la menos 17, este por 10 a la menos 16. Esto es prácticamente cero. ¿Y por qué aparecen estos fenómenos? Pues prácticamente porque pi es un número irracional. Sin embargo, el MATLAB no tiene cómo describir un número irracional y lo que hace es truncar el valor de pi. ¿Qué quiere decir? Que pi ya no es el valor que debería ser, ya es una aproximación, generándonos en sí estas variaciones o estos pequeños errores de integración numérica. Ahora bien, cambiamos los puntos de equilibrio. Vamos a ponerlo, más bien los puntos iniciales. Vamos a poner en menos la posición del segundo eslabón menos o pi sobre 16. Y verificamos cuál es la respuesta que va a tener. Y compilamos. Aquí me parece que hay un error. A ver, déjenme verificar la dinámica. Ok. Aquí tengo un error. El error está directamente en lo que es cómo introduje lo que es la matriz de Coriolis. La matriz de Coriolis prácticamente se define por el seno de Q2 y yo puse seno de Q1 más Q2. Entonces en esta parte hay un error mío de programación que voy a corregir. Abrimos nuevamente lo que es el Simulink. Abrimos lo que es el scope. Verificamos la dinámica. Y listo. Ahí están las oscilaciones referentes a esto. Checamos los otros puntos de equilibrio. Es decir, cuando tenemos pi medios 0, 0, 0, se tiene que mantener ahí. Déjenme verificar nuevamente. Y listo. Bueno, pues eso básicamente porque tenía coeficientes que pudieran hacer un poco complicado los cálculos numéricos, pero los que vamos a ocupar son estos coeficientes que aparecen en pantalla. Regresamos a lo que es a la simulación numérica. Volvemos a abrir lo que es el scope. Compilamos. Y se genera el siguiente resultado. Observamos que después de cierto tiempo se ve cierto movimiento. Esperaríamos que fuera directamente un equilibrio, pero como les comentaba, no va a ser un equilibrio aquí numéricamente porque pi no es pi. Es un truncamiento de lo que en realidad es pi. Entonces se va acumulando este error y posteriormente de cierto tiempo, este genera que se salga del equilibrio. ¿Sí? Verificamos otro de los equilibrios. En menos pi medios y pi. Bueno, pi medios y pi. Compilamos, observamos la dinámica. Y listo. Este parece que sí se mantiene en él, pero si lo dejamos más tiempo, este error de acumulamiento sobre
lo que es el truncamiento de pi, va a hacer que se salga del equilibrio. Y con esto terminamos lo que es la sesión del día de hoy. Agradezco mucho su atención y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta pronto.